Este año hablaremos con 3 ponentes de 3 pilares: cáncer de pulmón, cáncer de mama y cánceres digestivos. Lo que ha explicado el doctor Majó, lo mismo, ¿no? Llevamos 6 años, la verdad es que los primeros años era la novedad de la inmunoterapia, las primeras experiencias, primeras indicaciones, efectos secundarios, estábamos como abriendo la carpeta, ¿no? Y la verdad es que hemos ido evolucionando, esto va muy rápido. Estos últimos 2 años, especialmente este último año, un degoteo impresionante de indicaciones. Yo creo que casi cada mes nos llegan indicaciones nuevas en oncología, en diferentes tumores, en diferentes momentos. Los oncólogos creo que vamos locos por seguir el ritmo de las nuevas indicaciones, porque van saliendo muchas. Y bueno, nada más que decir, yo creo que nos vendrá muy bien a todos un poco hablar en estos 3 tumores tan importantes y actualizarnos un poco en cómo está el tema de la inmunoterapia en cada uno de ellos. Entonces, para empezar, la doctora Florencia García, todos somos de aquí del Instituto Oncológico de Tecnon, especialista en cáncer de pulmón, nos hablará de la inmunoterapia en cáncer de pulmón. Muchas gracias por invitarme y dejarles poner un poquito en mi área que manejo en oncología médica. Vamos a hablar de cáncer de pulmón, voy a ser concreta y concisa y después si hay alguna duda o alguna pregunta la podemos ampliar. Primero quería hablar un poquito del racional del tratamiento del cáncer de pulmón y por qué se está combinando con tratamiento con inmunoterapia. La quimioterapia rompe las células tumorales y expresa los antígenos al sistema inmunitario. Cuando el tumor sobreexpresa PDL1, inhibe al sistema inmunitario. Cuando bloqueamos el PDL1, se restablece el sistema inmunitario y restablecemos la inmunidad adquirida. Entonces, restablecemos nuestro sistema inmunitario para que luche contra el tumor. Dicho esto, quiero hacer 2 énfasis en 2 estudios muy importantes. Uno es el CheckMate 816 y el otro es el NADIN-2. Voy a empezar con el resumen de ambos estudios. Mejor respuesta completa patológica, disminución de las metástasis de distancia y aumento en la supervivencia libre de enfermedad, cirugías programadas más conservadoras y que hasta la fecha no tenemos un biomarcador para que el paciente se beneficie más. Uno de los estudios, el CheckMate 816, es un estudio fase 3 con la antigua clasificación. Eran estadios 1B a partir de 4 centímetros, irán randomizados a 2 ramas. Nivolumab con quimioterapia basada en platino versus quimioterapia sola. Se daban 3 ciclos, la randomización 1 a 1, y después posteriormente había un restadiaje radiológico y pasaban a la intervención quirúrgica. Y opción del investigador se podía dar quimio o radioterapia posterior. El endpoint principal era supervivencia libre de enfermedad y respuesta patológica. Endpoint secundario, supervivencia global. Estas eran más que nada las tablas, las características de la población, si eran fumadores o no fumadores, el ECOG, el estadio. Tenemos un estadio entre 1B y 2, que más o menos un 40% es estadio 1B, 2 y estadio 3A, que son resecables, potencialmente resecables, la mayoría son resecables, de un 63% aproximadamente. El endpoint principal, supervivencia libre de enfermedad, este estudio lo alcanza con un hazard ratio de 0.68 y una P estadísticamente significativa, logrando una clara mejoría en el esquema de quimio con nivo versus quimioterapia sola. El estudio tuvo un punto subrogado que miraban 4 genes inflamatorios en muestras de sangre y se vio que el nivolumab con la quimioterapia aumentaban estos genes y estaba asociado a mayor respuesta patológica completa. Y eso es un dato importante porque la inmunoterapia activa nuestro sistema inmunológico versus la quimioterapia sola no lo producía. Y las tasas de respuesta fueron mucho mejores con la quimio-inmunoterapia versus la quimioterapia, disminuyendo también las metástasis a distancias. Este es el endpoint secundario, la supervivencia global. Y después pasamos a un estudio que se llama NADIN-2. Es un fase 2. Este estudio crea un poco de confusión porque está orientado como si fuera un fase 3. Se queda en un fase 2 porque tiene menos de 100 pacientes, alcanza 98 pacientes.
Fueron bastante arriesgados al poner este estudio porque están poniendo pacientes, los están clasificando en el borde de la resecabilidad. 3A y 3B son pacientes potencialmente habitualmente que no se resecan o que no van a intervención quirúrgica. Hacen dos ramas, una rama control con paclitaxel carboplatino versus nivolumab con carboplatino con paclitaxel. 3 ciclos, cirugía y posteriormente adyuvancia 6 meses con nivolumab versus observación. En todos tomaban muestra de tumor y mostraban muestras de sangre para ver. Y los endpoints principales del estudio era la respuesta patológica completa y los endpoints secundarios eran si eficaz, si se podía tolerar, si no retrasaba la intervención quirúrgica. La tasa de respuesta patológica fue de 36,8 versus 6,9 para la quimioterapia sola. Cuando al autor principal le hacen la pregunta por qué tiene mayor tasa de respuesta patológica el NADIN2, la respuesta de Mariano Provencio fue que mantuvo la curva de carboplatino a una UCE de 5 y no se bajó. Esos 3 ciclos fueron fundamentales para tener una buena tasa de respuesta. El CheckMate tiene una tasa de respuesta de 24 versus 2,2 para el tratamiento con quimioterapia sola. Todos fueron a intervención quirúrgicas. Estamos hablando de un grupo muy difícil, que son pocos abordables a nivel quirúrgico, pero un 93% se fueron a intervención quirúrgica. Entonces, para sacar conclusiones, el NADIN2 muestra que la quimio con la inmunoterapia es beneficiosa, aumenta significativamente la tasa de respuestas, mantiene un claro perfil de seguridad. Y bueno, sobre el PDL1 no pueden evaluar, faltan más datos para encontrar predictores de respuesta. Acá tenemos un endpoint secundario que es la supervivencia libre de enfermedad, que todavía no se ha alcanzado, y a los 2 años y continúa. Pero cuando nuestros pacientes no son resecables por anatomía del tumor, dónde se presenta, porque lo presentamos en el comité multidisciplinar y vemos que es potencialmente no resecable. Tenemos un estudio que es el Pacific 5, que es un fase 3, que concomitamos 2 ciclos de tratamiento con quimio y radioterapia y después hacemos un mantenimiento con darvolumab, ¿vale? Este estudio hizo darvolumab versus placebo. El endpoint principal es la supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. La supervivencia global claramente la aprobó significativamente, como la supervivencia también libre de enfermedad. Es un estudio con seguimiento de 5 años, bastante conciso, con buena estadística y que nos dio la indicación para poner darvolumab de mantenimiento después del tratamiento con quimio y radioterapia, ¿vale? En España está aprobado, los pacientes tienen que tener un PDL1 mayor al 1%, tenemos la aprobación. Para los pacientes que son metastásicos de debut, la inmunoterapia está aprobada. Si presenta más de un 50% de PDL1, se puede poner inmunoterapia sola o combinada con quimioterapia, tanto en adenocarcinoma de pulmón como carcinoma escamosos. Y cuando es menor al 1%, se combina la quimio con la inmunoterapia porque es más efectiva. En carcinoma microcítico de pulmón de célula pequeña tenemos 2 estudios muy importantes, el IMpower 133 y el Caspian. El IMpower 133 era el estándar de tratamiento, que era carboplatino con etopósido versus carboplatino con inmunoterapia. Y el Caspian hizo 3 brazos, durva con trema, durvalumab sola con etopósido o etopósido solo. Lo más importante de esos estudios, que el endpoint principal, que era supervivencia global, sale estadísticamente significativos en el IMpower 133 y en el Caspian. La rama que sale positiva en el Caspian es darvolumab con quimioterapia. Y entonces estos 2 estudios logran la indicación por la FDA, después por la EMA en el 2019 con el Atezo. Y posteriormente el darvolumab también logra la indicación en microcítico de pulmón en primera línea para enfermedad metastásica. Y para queremos comentarles un caso
Este era un paciente de 77 años, exfumador, importante, con una DTA de 168 paquetes años, hipertenso, dislipémico y hipotiroidismo. Y el señor tenía un aneurisma de la aorta. Se hace un TAC de control por su aneurisma de la aorta y en el TAC de control se ve una masa pulmonar en lóbulo inferior derecho de 7 centímetros. Este paciente lo presentamos en comité, tal cual, no se podía operar. Hicimos una inducción o una neoadyuvancia con 2 ciclos de carboplatino, paclitaxel, nivolumab, cada 21 días. Acá tenemos el tumor. Y acá está después de los 2 ciclos. El paciente logra una resección quirúrgica programada, una resección parcial, y casi logramos una respuesta patológica completa. De un tumor de 7 centímetros, la anatomía patológica tenía menos de 1 centímetro de tumor viable, ¿vale? Con todos los ganglios negativos. Estos pacientes habitualmente, si los presentamos de primera, no son abordables quirúrgicamente, o las operaciones son muy grandes y depende de la edad, el estado respiratorio de cada paciente, se ve o no si se puede llevar a intervención quirúrgicas. La neoadyuvancia ha dado un cambio radical y nos está logrando pacientes que no eran operables o con masas voluminosas o con N2, lo estamos llevando a la resaqueabilidad. Con estos estudios y otros estudios que están ongoing, estamos pendientes de la aprobación del nivolumab en neoadyuvancia y bueno, esperamos que pronto podemos contar con esta arma terapéutica en la práctica clínica actual. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora García. Pregunto, en la experiencia que tenemos sobre todo más tiempo en enfermedad avanzada, con inmunoterapia, parece que la toxicidad, digamos que la controlamos bastante bien, no es exagerada, la mayoría de pacientes lo toleran muy bien. Sí. Sí que es verdad que a mí me da la sensación de que la toxicidad de la inmunoterapia es mucho menos predecible que la de la quimio, ¿no? Así como la quimio, según el esquema que pongas, etcétera, tú sabes perfectamente por dónde se te puede complicar el paciente, ¿no? Pues sí, pues por plaquetas, por defensas, por tal. Mi sensación, en mi experiencia, es que con la inmunoterapia vas un poco más perdido en el sentido de que hay poca toxicidad, pero la toxicidad tiene un abanico muy amplio, ¿no? Y a veces tenemos toxicidades complejas, ¿no? Sí. Yo no sé, a mí, ahora estamos empezando ahora con la neoadyuvancia y yo creo que esto es una pregunta para todos, ¿no? En neoadyuvancia, a mí ya me ha pasado con algún paciente que te encuentras con una toxicidad, en este caso un cáncer de mama, pero con una toxicidad haciendo una neoadyuvancia que te obliga a dejar el tratamiento e ir a cirugía, digamos, ¿no? Y no poder continuar, ¿eh? Es una observación más que una pregunta y no sé si os ha pasado por la cabeza o habéis tenido alguna otra experiencia en este caso. Bueno, yo creo que sí, ahora lo comentaré también. Los estudios nos hablan de una población muy específica y realmente no va a ser hasta que, por lo menos nosotros en el cáncer de mama, que tenemos muy poquita experiencia y que estamos comenzando a tenerla, el realmente saber qué toxicidades presentan y si realmente en ciertos tumores merece la pena el mantener. Hay, que, bueno, que seguro que en números no merece la pena, está clarísimo, porque las diferencias son muy grandes, ¿no? Claro, y que en los estudios no están representados toda la población, correcto, o sea que veremos muchas más toxicidades de lo que están registrados en los estudios. Bueno, eso es una cosa que, bueno, yo creo que es un vértigo de oncólogo esto, ¿no? Sí, te pones en una adjuvancia ahí. Pero según los estudios, la toxicidad es bastante aceptable y no te retrasa, por ejemplo, correcto, en el pulmón, la intervención quirúrgica. Sí, he visto los puede haber pasar algo, ¿no? Son muy buenos. Sí. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, doctora. En su caso ya pasamos a la segunda presentación que hará la doctora Daniela Camacho, también del Instituto Oncológico Tecnon y especialista en cáncer de mama. Nos hablará de la inmunoterapia en cáncer de mama. Bueno, primero que nada agradecerles por invitarme a esta charla. Este va a ser un poco el índice de esta charla del día de hoy. Bueno, comentar que el cáncer de mama es la patología más frecuente a nivel mundial en mujeres y solo en España se diagnosticaron 35.000 nuevos casos en el 2022.
Como podemos ver, a partir del 2016 hasta el 2022 ha habido un incremento significativo en la incidencia de cáncer de mama, tanto en enfermedad localizada como en enfermedad metastásica. Esto probablemente pueda tener algo que ver con el COVID, que fue una época en la que se diagnosticaron menos, pero también creo que con la concientización de la población en cuanto a los controles y al screening habitual. La enfermedad de los tumores de mama es una enfermedad muy heterogénea en la cual abarcan diferentes tumores. Yo voy a mencionar los 4 principales que nos ayudan mucho a la toma de decisión de los tratamientos en cuanto a quimioterapia, hormonoterapia y demás. Tenemos los tumores luminales, que suelen ser tumores que expresan receptor de estrógenos y progesterona en su membrana, tienen un índice de proliferación bajo y por las plataformas genómicas destacan un riesgo bajo. En cuanto a los tumores luminales B, tenemos que son tumores que también expresan receptor de estrógeno, pueden tener o no receptor de progesterona y el índice de proliferación suele ser por encima de 20. Cuando hacemos plataformas genómicas, estos son tumores que se comportan de forma más agresiva. También existe un tipo de tumores que son los luminales B HER2 positivo, que añadido a los receptores de estrógenos, también tiene el receptor de HER2 positivo. Existen también los tumores de mama HER2 puros, que no tienen los receptores de estrógeno ni progesterona en su membrana, pero sí el receptor HER2. Y los basal-like, que son los tumores triple negativos, los cuales no expresan ninguno de los marcadores previamente y son tumores más difíciles de tratar porque no tenemos una diana terapéutica para producir una respuesta. Los tumores en el estroma normalmente representan, o sea, producen una respuesta inmunológica y esta es la infiltración de TILs, que no es más que un infiltrado linfocitario que se produce a nivel del estroma tumoral. Como podemos ver, los tumores triple negativos son los que expresan mayor cantidad de TILs y esto da una mejor respuesta a la quimioterapia y probablemente a la inmunoterapia. Más o menos desde el 2000 que hemos comenzado los estudios en inmunoterapia, a diferencia de otras patologías. A nosotros nos ha llegado un poco más tarde la aprobación de los fármacos, pero vemos que se ha ido estudiando en diversas fases, tanto en enfermedad metastásica como en enfermedad localizada y en todas las fases de estudio, en estudios fase 1, fase 2 y fase 3. A partir más o menos desde el 2015 ha ido incrementando los estudios, sobre todo fase 2, y los fármacos más estudiados han sido los anti-PD1 y anti-PDL1. Voy a comentar brevemente los estudios más importantes que tenemos en enfermedad metastásica, entre los cuales tenemos el Impassion 130, que en este se incluyeron 900 pacientes, es la primera línea de cáncer de mama triple negativo, en el cual se aleatorizaron uno a uno, es un estudio doble ciego, fase 3, en el cual incluíamos en la rama de tratamiento el atezolizumab 840 miligramos más el paclitaxel. Y en la rama control teníamos el placebo asociado a la quimioterapia previamente mencionada. El objetivo primordial de este estudio era la tasa libre de progresión y la supervivencia global, y entre los objetivos secundarios teníamos las tasas de respuesta, la duración de la respuesta, la calidad de vida, y se hacía una estratificación en relación a la expresión del PDL1 medido por inmunistoquímica. Como podemos ver, este es uno de los primeros análisis de la Progression Free Survival que tenemos después de 12 meses de seguimiento, en el cual podemos ver que en la Intention to Treat, que son todos los pacientes analizados, aquí, todos los pacientes analizados independientemente de la expresión de PDL1, veíamos que la diferencia en cuanto a la progresión el intervalo libre de progresión era escaso, a diferencia de los pacientes que en su membrana de tumor expresaban el PDL1, en el cual se ve un beneficio de 2.5 meses en relación en 2.5 meses. En cuanto a la supervivencia global, podemos ver lo mismo en los pacientes que expresaban PDL1 en su membrana, vemos un beneficio aproximado de 10 meses en la supervivencia global, y la ratio de supervivencia global a los 2 años era en torno al 53% en los pacientes de la rama de tratamiento y apenas de un 36% en la rama control.
En cuanto a los objetivos secundarios, en las tasas de respuesta vamos a ver que en los pacientes que expresaban PDL1 teníamos una respuesta objetiva en torno al 58% versus 52% en la rama control. En cuanto a los efectos secundarios, un poco de lo que estábamos comentando previamente, realmente todo lo que tiene que ver la alopecia, náusea, neuropatía periférica y la neutropenia son efectos secundarios relacionados, sobre todo a la quimioterapia, y como podemos ver son muy similares en los dos grupos. El único efecto secundario que es diferente es el hipotiroidismo, que está presente en 13.7% de los pacientes que recibieron atezolizumab, y es realmente algo que nosotros en la práctica clínica lo estamos valorando frecuentemente. Gracias a los datos de este estudio fue aprobado el fármaco como práctica habitual por la FDA en mayo del 2019. Esta fue una aprobación que se dio adelantada con los datos provisionales, y cuando tuvimos los datos más maduros del estudio se retiró de indicación porque la diferencia no era estadísticamente significativa. El siguiente estudio es el KEYNOTE-355, que es un estudio también en pacientes triple negativos en primera línea, en el cual se randomizaron 850 pacientes 2:1 a la rama de tratamiento, al pembrolizumab más la quimioterapia, que podía ser Taxol, gemcitabina o carboplatino, versus el placebo más la quimioterapia del investigador. Se hizo una estratificación por la presencia de PDL1 superior a 1 o superior a 10 versus inferior a 1. Y en los datos de este estudio lo que podemos ver es un beneficio significativo en torno a 4.1 meses en Progression Free Survival en los pacientes que expresaban un PDL1 superior a 10. En cuanto a la tasa respuesta objetiva, que esto no es más que la respuesta, tanto respuesta parcial como la respuesta completa, en los pacientes que recibieron tratamiento con inmunoterapia tenían una respuesta objetiva de 52.7% versus 40.8% en los pacientes de la rama control. Y en la estabilización de la enfermedad, que no es ni respuesta completa ni respuesta parcial, teníamos un 65% de los pacientes que tenían una enfermedad estable al análisis interino. En cuanto a la supervivencia global, tanto en los pacientes que expresaban PDL1 mayor a 1 y los que expresaban mayor a 10, vemos que la diferencia, sobre todo vemos en cuestión de la supervivencia global en los pacientes que tenían una expresión mayor al 10%, mayor a una CPS mayor a 10, con una mediana de supervivencia en torno al 23.3% versus el control de 16.6%. Se hizo un análisis a los 18 meses en el cual se estimaba que el 58.3% de los pacientes estarían vivos en la rama de tratamiento versus 44.7% de la rama control. En cuanto a los efectos secundarios, vemos un poco más o menos lo mismo que en el anterior. Como son fármacos similares, el nab-paclitaxel y los taxanos que utilizamos en este tratamiento, en este estudio, podemos ver que existía anemia, neutropenia, las náuseas, la alopecia, que son más relacionados sobre todo con el tratamiento con la quimioterapia. Y en cuanto a los efectos secundarios inmunomediados, sigue siendo el hipotiroidismo uno de los efectos secundarios más habituales asociados a la inmunoterapia, que es un efecto secundario fácilmente tratable. Con los datos de este estudio se dio la aprobación en noviembre del 2020 por la FDA y actualmente es la primera línea estándar del cáncer de mama triple negativo. En cuanto a la enfermedad localizada, tenemos el estudio KEYNOTE-522, en el cual se incluyeron 1.175 pacientes. Este es un estudio fase 3, en el cual se randomizaban pacientes con estadios 2 y estadios 3 de cáncer de mama triple negativo a recibir el tratamiento neoadyuvante habitual más el pembrolizumab versus la rama control, que era el tratamiento estándar versus el placebo. Posteriormente se hacía un tratamiento quirúrgico y según la rama de tratamiento realizaban tratamiento de mantenimiento con pembrolizumab versus el control. El objetivo primordial de este estudio eran las tasas de respuesta completa patológica, ya que en los tumores triple negativos este es un factor pronóstico
necesario para disminuir el riesgo de recidivas a posterior, y como podemos ver en la rama de tratamiento teníamos unas respuestas patológicas en torno al 64,8% en las pacientes de la rama de tratamiento. En la estimación del intervalo libre de progresión a los 18 meses vemos que el 91,3% de las pacientes no habían presentado ningún evento ni progresión versus el 85,3% de la rama control. En cuanto a los pacientes que más se beneficiaban del tratamiento con inmunoterapia, podemos ver que las pacientes con enfermedad ganglionar positiva se beneficiaban en un 20,6% con tasas de respuesta completa. En este caso, el PDL1 es independiente para demostrar mayor beneficio a la respuesta, y en los pacientes que tenían un mejor PS a la inclusión del estudio presentaban más beneficio que los pacientes con un PS1, y probablemente esto tiene que ver con los ajustes de dosis durante el tratamiento. En relación a los efectos secundarios, realmente son tablas muy similares a las vistas en los estudios anteriores. La única diferencia destacable es las reacciones infusionales, que tienen mucho que ver con los fármacos utilizados, el carboplatino y el paclitaxel. Sigue siendo el hipotiroidismo uno de los efectos inmunomediados más habituales. Según este estudio, fue aprobado el tratamiento neoadyuvante con pembrolizumab en julio del 2021. Como podemos ver, realmente sigue siendo el triple negativo el único tumor que hasta el día de hoy se ha beneficiado del tratamiento con inmunoterapia, y tenemos mucho más por conocer. Tenemos estos estudios en marcha. Uno de ellos es el Keynote B49, que estudiará pacientes luminales estadio 4 y se randomizarán a la rama de tratamiento más la quimioterapia, que es el pembrolizumab más quimioterapia versus el placebo. Tendremos datos en un futuro. Y el otro estudio es el TATEN, que son igual pacientes luminales que han progresado a la primera línea estándar, que por plataforma genómica presentan un non-luminal tumor. Y este es un estudio fase 2 en el cual veremos el estudio de pembrolizumab más paclitaxel y veremos las tasas de respuesta. Y justamente algo que acabábamos de comentar hace un momento del beneficio de añadir la inmunoterapia en las pacientes que han presentado una respuesta completa después de hacer un tratamiento neoadyuvante, tenemos un estudio en marcha que demostrará si merece la pena el mantener el pembrolizumab después de haber obtenido una respuesta completa. Nos queda aún mucho por definir. Realmente en los tumores de mama nos ha costado un poco llegar a encontrar el beneficio, y a día de hoy solo los tumores triple negativos se han beneficiado tanto en enfermedad avanzada como en enfermedad localizada, pero tenemos mucho más aún que investigar. Algo que también nos queda por saber es cuál es la correcta forma de medición del PDL1, porque en los diferentes estudios se valora de forma diferente y tiene que ser reproducible en la práctica clínica. Como he dicho, hemos visto muy poco sobre el beneficio de la inmunoterapia, pero nos queda mucho más por saber. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Camacho. Una pregunta que se me ocurría ahora que en el tratamiento neoadyuvante, sobre todo en los cánceres de mama, se está utilizando mucho el esquema de intensidad de dosis con las antraciclinas. Es un esquema que en lugar de hacerse cada 2 semanas sería cada dos semanas. ¿Estáis haciendo esto con la inmuno o no? No. ¿Se mantiene 3 semanas como en el estudio? Sí, yo creo que exacto, ya con el carbotaxol aportamos bastante toxicidad medular. Correcto. Y si tenemos un fármaco que nos está dando un beneficio en cuanto a la respuesta completa, yo no añadiría realmente, no. Se hace cada 3 semanas. Sí. Correcto, pues bueno, vale, gracias. Bueno, pues la tercera charla nos la dará la doctora Elvira Buxó, también del Instituto Oncológico Tecnon, coordinadora y especialista en tumores digestivos, que yo creo que es la charla que más espero con más ganas yo, porque los tumores digestivos ha sido una avalancha este año de indicaciones nuevas, ¿verdad? Sí, sí, y así ha andamos sido. todos como perdidos, así que... En realidad, bueno, muchas gracias por la invitación, me reitero al agradecimiento de mis compañeras, y hemos ido de tumores, ¿no?, que ya tienen una amplia experiencia en la inmunoterapia, a tumores que realmente la aprobación ha sido hace un año, ¿vale?,
que incluso hoy en día podemos disponer nosotros de esta opción de tratamiento porque ya está aprobado por la EMA y en ficha técnica, pero hay muchos centros a nivel nacional o a nivel de comunidad catalana que todavía tienen ciertas limitaciones a la hora de disponer de ellos, ¿no? Bueno, cuando acepté la invitación y vi que el título era Inmunoterapia en tumores digestivos, la verdad es que es un tema, pues como has comentado, Jaume, muy interesante, con un importante impacto o cambio en el estándar de día a día, del standard of care de nuestros pacientes en el último año. Lo que pasa que, claro, mirando todos los tipos de tumores que hay a nivel digestivo, en cada uno de ellos que tenemos aquí reflejados, podíamos comentar algo sobre este tipo de tratamientos. Entonces pensé que, claro, con 15 minutos no tenía suficiente tiempo, tendría que abarcar toda la sesión de la tarde, incluso días de fin de semana, y tampoco era plan de dar un abuso de información. Y entonces pensé, ¿cuál ha sido el tumor que en el último año ha cambiado más en cuanto a la indicación del tratamiento con inmunoterapia? ¿Cuál veníamos de ser un tumor más huérfano de tratamientos y más huérfano o pobre en pronóstico? ¿Y cuál ahora podemos ver un poco más de luz? Pues a mi entender ha sido el cáncer gástrico. Con lo cual me voy a centrar un poco más en este tipo de tumor dentro de los tumores digestivos. A modo de presentación, este va a ser el guión de la charla. A modo de introducción, bueno, pues el cáncer gástrico sabemos que es un problema de salud a nivel mundial, porque casi alrededor de 1 millón de nuevos casos en 2020, de los cuales el 75% muertes, con lo cual se posiciona como el quinto tumor más frecuente y es la cuarta causa de muerte por cáncer. Sabemos que todo esto es porque también el cáncer gástrico tiene mucha variabilidad, es muy heterogéneo y tiene también mucha variabilidad geográfica. Esto viene determinado sobre todo por sus factores de riesgo. Sabemos que los hábitos de vida, los estilos de vida, los hábitos tóxicos, alimentarios, pueden influir en el desarrollo y el diagnóstico de esta enfermedad. Y que cuando se diagnostica este tipo de enfermedad, el 75% van a ser diagnosticados ya en estadios localmente avanzados, irresecables o metastásicos. Y los pacientes con los cuales podemos llegar a una curación, aproximadamente entre el 50 y 60% van a recurrir a lo largo de su evolución. Esto implica que tenemos que ser muy cautelosos a la hora de diagnosticar este tipo de tumores. Hasta hace bien poco teníamos solo la clasificación histológica de Lauren, que diferenciaba solo 2 tipos de tumores gástricos, el intestinal y el difuso, pero sabíamos y hemos visto que no tienen la misma evolución estos tumores. Por eso, en el año 2010 surgió la clasificación de la OMS, de la necesidad esta de valorar diferencias entre el mismo grupo, ¿no?, que poníamos en el intestinal o en el difuso. Y aquí salió pues el papilar, el tubular o el mucinoso dentro del intestinal y el carcinoma con presencia de células anillo de sello o el más indiferenciado en el difuso. Estos son 2 tumores diferentes en cuanto a comportamiento. El tipo intestinal normalmente está en descenso su prevalencia, normalmente es más común en hombres, o sea, varones y mayores, es bien diferenciado, mientras que el difuso normalmente no hay una variabilidad entre sexos, normalmente afecta a gente más joven y es el de peor pronóstico. Todo ello, también, poco a poco, el conocimiento a nivel de la caracterización molecular de este tipo de tumores también ha ido abriendo esta grieta, ¿no?, abriéndonos un poco la puerta del diagnóstico y hemos llegado al conocimiento que en realidad dentro del propio tumor gástrico, ¿por qué unos van mejor con unos tratamientos y otros con otros? Pues porque tiene una variabilidad importante, determinando de esta manera 4 subtipos moleculares, los cuales se comportan de diferente manera y pueden darnos información para ver qué tipo de tratamiento puede estar más indicado en uno u en otro. Pues haciendo un poco de background, ¿no?, lo que teníamos hasta ahora era tratamiento de quimioterapia. Sabemos por todos los estudios que tenemos que la quimioterapia es mejor que el tratamiento de soporte en este tipo de pacientes, sobre todo para control de la supervivencia global, pero también para la calidad de vida. A pesar de ello, la combinación y el intento de valorar cuál es el mejor esquema de tratamiento, que evidentemente todos sabemos que se ha posicionado la combinación de platinos y fluoropirimidinas, vemos que esta supervivencia no va más allá de 10-11 meses, datos realmente muy pobres. Pero cuando intentamos
valorar, ¿no?, subtipos más específicos. Sabemos que la expresión de la proteína ER2 es característica de este tipo de tumores, depende de las series, alrededor del 13-15% de estos tumores la pueden llegar a expresar. Pues cuando expresan esta proteína sabemos que ya tenemos una diana que nos va a mejorar estos resultados tan pobres, incluso pudiendo llegar al año y medio de supervivencia global en primera línea. Resultados muy parecidos en segunda línea. Tenemos pacientes que el 90% pueden empezar en una primera línea, cuando progresan en una segunda línea lo empezarán alrededor de un 60-50% de estos pacientes, y resultados escasos en cuanto a supervivencia para la quimioterapia estándar. También vemos aquí que el tratamiento con un antiangiogénico, el ramucirumab, combinado con Taxol, también nos da ventajas y mejoras. Así pues, el progreso en este tipo de tumores es muy lento, a diferencia de otros tumores. También es porque la incidencia es baja en cuanto a que la incidencia es escasa y el reclutamiento es lento. Pero si hacemos una valoración de los últimos 10 años, cuáles han sido los estudios fase 3 que han intentado valorar cuál es la mejor estrategia de tratamiento, sobre todo también intentando identificar dianas terapéuticas, vemos que por muchos esfuerzos que han habido solo tenemos lo que hemos comentado del estudio de la combinación de trastuzumab con quimioterapia y este último año la combinación de nivolumab con quimioterapia, de la que hablaremos, ¿vale? Así pues, ya entrando con la inmunoterapia, ¿qué es la inmunoterapia? Porque hablamos de los inmunocheckpoint inhibitors y a lo mejor hay mucha gente al otro lado que no está tan familiarizada con este tipo de tratamientos. Bueno, en esta diapositiva lo que quiero reflejar es las capacidades adquiridas del cáncer. Son muchas, es lo que hemos estado comentando, ¿no? Hay diferentes vías de señalización de las que vamos teniendo conocimiento y de las que vamos intentando valorando diferentes estrategias de tratamiento para destruir este ciclo celular, los inhibidores de GFR, de VEGFR, los de PARP, los de MET, y aquí vemos que la inmunoterapia también puede dar lugar, ¿vale? Tenemos que entender también el ciclo de la inmunoterapia tumoral, ¿vale? Para que se produzca una respuesta inmunológica del cáncer, se tiene que producir inicialmente, aquí veréis que va con los números y es lo que voy a ir relacionando, ¿de acuerdo? Lo primero que se tiene que hacer es la liberación de antígenos, que ya puede ser bien de forma espontánea o a través inducida por los diferentes tratamientos que dan lugar a la muerte celular. Entonces, estos antígenos serán reconocidos por las células presentadoras de antígenos, que serán capaces de llevar a estos antígenos a los ganglios linfáticos. Ya vamos por el punto número 3. Estos ganglios linfáticos de aquí van a presentar a estos antígenos para activar los diferentes linfocitos. Estos linfocitos T activados tienen la capacidad de ir por el torrente sanguíneo a los diferentes sitios tumorales. Aquí es donde dará lugar a la infiltración, aquí, ¿vale?, de células T y al reconocimiento de estas células T a las células tumorales, provocando una respuesta citotóxica y la muerte celular, ¿vale? Estos pasos están regulados por diferentes factores. Algunos, los que están señalados en color verde, son factores activadores, estimuladores de esta respuesta inmunológica, y los en rojo son los inhibidores. De todos los fármacos que vamos a ir hablando, y han hablado mis compañeras, son sobre todo los que impactan a este nivel, son los que llamamos immunocheckpoint inhibitors, que actúan aquí para hacer esta respuesta citotóxica y la destrucción de la célula tumoral. También es verdad que hay diferentes cargas mutacionales en los diferentes tumores que conocemos. Y aquí es cuando vimos que el cáncer gástrico puede tener este TMB elevado, con lo cual son tumores que reconocemos como tumores calientes de altas cargas mutacionales y que pueden ser pues el target, ¿no? Pueden ser lo que necesitamos para tener un efecto positivo de la inmunoterapia. Y así fue con todo este background dijimos, bueno, pues creemos que este tipo de tumores se pueden beneficiar. Hubieron muchos estudios fase 1, fase 2 preliminares que antes de llegar a la aprobación
de la indicación y antes del estudio pivotal fase 3, que es el que os presento, el Checkmate 649. Este estudio recogía pacientes afectos de adenocarcinoma gástrico, de la unión esófago-gástrica o adenocarcinomas del esófago distal, naïf de tratamientos, ER2 negativos y con buen estado general. Lo que hacían era estratificarse por la determinación de PDL1, es este score que también ha hablado mi compañera con anterioridad, también por región geográfica, por la variabilidad que hemos dicho que es una peculiaridad en este tipo de tumores, y por el estado general del paciente definido por PS y el tipo de quimioterapia. La quimioterapia era, como hemos dicho, basada en platinos y fluoropirimidinas, pero podíamos ser indiferentemente el esquema FOLFOX, que todos sabemos que es la fluoropirimidina endovenosa en infusión continua de 2 días, o Chelox, que es la fluoropirimidina oral, la capecitabina de la que disponemos. Así pues se randomizaban a el brazo de quimio, que era el control, o el experimental, que era el que asociaba nivolumab a este esquema de tratamiento. Tenía un doble endpoint principal en cuanto a supervivencia global y supervivencia libre de progresión, porque quería ver inicialmente, y es lo que vamos a contestar, si la asociación de nivolumab a quimioterapia estándar mejoraba estos resultados. Y aquí vemos las gráficas, que efectivamente tanto las de arriba en cuanto a supervivencia global como las de abajo en cuanto a supervivencia libre de progresión, vemos una clara mejoría en la asociación de quimioterapia e inmuno, el nivolumab, con una hazard ratio de 0,79. Resultados estadísticamente significativos. Y si seleccionamos población, los que tienen esta determinación de PDL1 CPS mayor o igual a 5, vemos que mejoramos resultados. Es por ello que tenemos la aprobación tanto de la FDA, la Agencia Americana del Medicamento, como de la Agencia Europea del Medicamento. Pero la Agencia Europea del Medicamento lo único que lo aprueba es con los pacientes con CPS score igual o mayor a 5, no para toda la población como tiene la FDA. En este caso, como está aprobado por la Agencia Reguladora Europea y está en ficha técnica, nosotros en nuestra práctica clínica habitual ya es un estándar de tratamiento y así lo hacemos. Con lo cual también es muy importante en el momento de hacer el diagnóstico no solo quedarnos con la histología de Lauren, ¿no?, o de la OMS, sino también ir más allá, ir valorando los diferentes estudios moleculares, ¿no?, la proteína ER2 y la determinación de PDL1, ¿vale? Otra característica, otro registro que hemos visto, biomarcador de respuesta a este tipo de tratamientos de inmunoterapia, es el subgrupo MSI. Esto es cuando los genes reparadores del DNA están alterados, son secuencias que de repente pierden su secuencia de nucleótidos y se vuelven inestables, que decimos, ¿vale? Sabemos que por la clasificación molecular estos representan un 22% de los pacientes diagnosticados con cáncer gástrico y que son los hipermutados. Y a estudios, tanto el Checkmate como hemos hablado antes, que también valoraba la población esta, vio y confirmó que la asociación de inmunoterapia en nivolumab con la quimio también mejoraba los resultados en cuanto a supervivencia global. Asimismo, el estudio de Keynote, que lo que hacía era otra inmunoterapia, que era pembrolizumab, como también se ha comentado con anterioridad, este tipo de inmuno, también vio que en monoterapia o en combinación con la quimioterapia también mejoraba los resultados en supervivencia global. Por eso, pembrolizumab se ha estandarizado como un tratamiento para este tipo de pacientes, este subgrupo MSI, a la progresión a una primera línea de tratamiento. Con todo esto podemos resumir que la secuencia del tratamiento para el cáncer gástrico, he hablado en todo momento de metastásico, ¿vale?, teniendo en cuenta la incidencia, que normalmente es lo que vemos, ¿no?, este tipo de pacientes en la práctica habitual. Como vemos, ya podemos establecer una secuencia desde una primera línea hasta refractariedad, ¿no?, terceras, cuartas líneas o posteriores, porque a ver, los hay, pocos, pero los hay. Como veis los porcentajes, inicialmente podemos tratar un 90%, evidentemente a medida que la enfermedad va progresando, pues este porcentaje va disminuyendo. Y sobre todo no tenemos que olvidar nunca el tratamiento de soporte, sobre todo para estos pacientes, pues la multidisciplinaridad de
la nutrición, por ejemplo, o incluso la fisio para una buena rehabilitación, y que ya sabemos que esto ha demostrado e impacta positivamente en la tolerabilidad y el día a día y la calidad de vida de nuestros pacientes, que es lo más importante. Aquí, pues, en esta secuencia de tratamiento que hemos hablado con todo el background que teníamos, ya tenemos incluido para los pacientes ER2 negativos, que no tienen esta diana, el nivolumab en primera línea. Si no se puede utilizar este en primera línea, el pembrolizumab para el subgrupo de MSI, ¿vale? O también para el subgrupo de TMB elevado definido por la FDA es igual o mayor a 10, ya se ha establecido así. Y tenemos el antiangiogénico ramucirumab, como hemos comentado de entrada. Y para los pacientes ER2 positivos, en primera línea, el trastuzumab, que es el de la última década, la estrella, porque no ha habido ninguno más, y recientemente también el trastuzumab deruxtecan, que llevaría a otra revisión, otra sesión y otra reunión, ¿vale? Estos tratamientos, como se han comentado mis compañeras y como también he querido mencionar, son tratamientos un poco diferentes que actúan de una manera diferente a los citostáticos que conocemos, ¿no? Más la quimio de toda la vida. Y así también se tiene que entender. Tenemos que tener bien presente cuál es su mecanismo y cuáles van a ser sus posibles efectos secundarios para adelantarnos a ellos y, en la medida de lo posible, tratarlos ya desde inicio para evitar potenciales complicaciones, porque sabemos que pueden haber complicaciones potencialmente graves que pueden terminar con la muerte del paciente, porcentaje poco pequeño pero existente, o con tener que suspender este tratamiento por toxicidad inaceptable. Es por ello que también insisto en la multidisciplinaridad, el equipo de enfermería, de médicos, ¿no? Teniendo como un objetivo común, que es el paciente, ir detectando de forma precoz cualquiera de esas toxicidades, y también los diferentes especialistas, los endocrinos, para poder detectar alteraciones, sobre todo a nivel pues de tiroides, de hipofisitis, que son muy frecuentes en estos tipos de tratamientos. Finalmente, así a modo de conclusión, la inmunoterapia ya es parte del tratamiento que tenemos disponible hoy en día en el standard of care de este tipo de tumores. No tenemos que olvidar que el cáncer gástrico es un tumor muy heterogéneo y siempre es muy importante el conocimiento de su biología tumoral, intentar ir identificando todos los biomarcadores para diseñar la mejor estrategia a seguir, y que evidentemente esto, como se ha comentado, solo es el inicio, es la punta del iceberg, porque en este último año ha habido este cambio de tratamiento, ¿no? Referido de los últimos décadas, los tratamientos o ensayos que se han ido viendo, y yo creo que a partir de ahora el futuro va a ser combinaciones de diferentes inmunoterapias, combinaciones de inmunoterapia con tratamientos dirigidos contra la proteína ER2 o incluso contra otras dianas terapéuticas como TKIs o demás. Todo esto está en marcha, será una sesión, esperemos que no muy lejana, pero antes de que no llegue al fase 3, el estudio pivotal, pues pasarán muchas cosas, seguro. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Bucho. Muy bonita presentación. Bueno, la verdad es que viendo un poco lo que ha pasado en pulmón y lo que nos ha explicado ahora, parece que el siguiente paso es que seguramente empezar a ver cosas en neoadjuvancia también, ¿verdad? En cáncer gástrico, en tener que conocer pues todo lo que decíamos de la inestabilidad microsatélite, el tema molecular de la PDL1, no a la progresión, sino desde el inicio, porque seguramente aparecerán también opciones de neoadjuvancia, ¿no? Sí, toda la pinta, vamos, los resultados son espectaculares, sí, en muchos casos. Y totalmente de acuerdo, y evidentemente, ¿no? Siempre se empieza en refractariedad, luego segunda Correcto, línea, primera línea, ¿no? atrás, así es como se desarrollan los estudios. Correcto. Y cuando vemos que ya tenemos indicaciones, aparte de ir combinando diferentes tratamientos, es verdad que luego extrapolas a la población más localizada, ¿no? Correcto. Y como bien dices, ya tenemos estudios en marcha que lo están valorando, y en esta población también se tiene que seguir mirando estos biomarcadores, porque ya sabemos que, por ejemplo, un paciente con un MSI, ¿no? Con una alteración a nivel de los genes reparadores del DNA,
son el subgrupo que tampoco se benefician mucho de la adyuvancia. Entonces, en este tipo de pacientes más seleccionados, después de comentarlo en el comité multidisciplinar, probablemente podemos ir a una cirugía de entrada, ¿no? Pero así estandarizado hoy por hoy, todavía no podemos decir que la inmunoterapia tiene su lugar. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que el año que viene mucho más. Exacto, seguro, exacto, con mucho nuevos más, retos y viendo nuevos... viendo la velocidad que lleva el tema del inmuno, lo que dices, yo creo que poco a poco apartando la quimio es lo que parece que vendrá en los próximos años, una buena noticia y bueno, pues mucho que estudiar y que estar atentos.